Sean bienvenidos a Palabra de Fuego, del Evangelio de San Juan capítulo 19, versículos del 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dice a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió entre los suyos. Después de esto Jesús, consciente de que todo se había cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon en él una esponja, la pusieron en una caña de hisopro y se la acercaron a la boca. Al probar el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí tienes a tu hijo. Y le dice al hijo: Ahí tienes a tu madre. Jesús nos acaba de regalar al Espíritu Santo. Y hoy escuchamos: Ahí tienes a tu madre. Qué gran regalo el de la Santísima Virgen hoy al recordarla como Madre de la Iglesia. Esa celebración especial de hoy, dedicada a la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, nos pone delante de uno de los textos más emblemáticos. Frente al sufrimiento que Jesús está experimentando, el valor insustituible que le da Jesús a la Madre en la comunidad lo quiere encarnar desde la cruz en María. Qué bonito. María y el Hijo cumplen una misión que no hace otra cosa que extenderse a toda la comunidad a través del discípulo amado y al mundo entero a través de la evangelización. Sin embargo, el relato continúa. Jesús tiene sed. Interesante que inmediatamente después de instituir una familiaridad entre el discípulo y María, muestra la necesidad. Es la misión de la iglesia naciente, la de entender la sed de los crucificados, de los necesitados, de los humildes, de los hambrientos, para que no haya más hambruna, para que no haya más gente crucificada en el mundo por causa de la injusticia. María está frente al discípulo, frente a la iglesia, para que la iglesia aprenda de ella a alimentar con su sabiduría, con su entrega, con su amor, a los más necesitados. Escuchemos. Qué bonito empezar este lunes con este evangelio, sobre todo cargado de una simbología muy importante que si nosotros no la contextualizamos, simplemente leemos el texto y no adquiere la profundidad que se nos dice al principio, en la parte introductoria, como hace el relato el padre Alexander. Y aquí yo quiero resaltar unos elementos muy importantes que debemos analizar para entender qué significó aquel momento en el que María se encontraba en la cruz y cuando Jesús le dice a su discípulo amado: ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Cargada esa simbología y desde ese contexto evangélico y desde ese dogma de la iglesia, desde el magisterio de la iglesia, allí está María, jugando ese papel importante que Jesús vino a hacer en este mundo. Recordemos que por María nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el verbo encarnado. Hoy entonces se reafirma, María en la iglesia se hace presente para seguir esa misión. Ayer celebrábamos en Pentecostés la fuerza del Espíritu Santo y hoy se celebra en María ese anuncio, ese querigma, como siempre lo decimos, el anuncio de Dios, ese Dios incluyente, ese Dios que no es ajeno a la realidad y al dolor humano. Es por eso que María, al estar al pie de la cruz, entonces simboliza ese Jesús que clava por todos nosotros ese pecado para salvarnos, para que no hayan más crucificados, como lo podemos ver en toda esta parte introductoria. Gracias, Señor, porque hoy debemos contextualizar este texto para seguir siendo esos evangelizadores, esos discípulos, como lo fue María, como lo fueron aquellos hombres que estuvieron alrededor de Jesús, anunciando ese reino de amor, ese reino de inclusión. Gracias, Señor, por este momento de oración. Gracias, Señor, porque nos permites entender esta palabra y sobre todo practicarla. Y recordemos como siempre, hoy en este día,
Día del Señor. Ver en nuestro hermano el rostro de Dios. María conoce muy bien esta dinámica de la misericordia. Ayer celebrábamos al Espíritu Santo, el mismo que le otorgó el don de ser la Madre del Señor, el esposo de María. El Espíritu Santo es el esposo de María, el que le impulsó a ponerse de inmediato al servicio de su prima Isabel. Por eso la iglesia está para servir y María es la modelo de la iglesia. Ella es la madre de la iglesia. ¿Cuál es entonces el lugar que le estamos dando a María en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro grupo apostólico? ¿Cuál es el lugar que le damos a las mujeres en nuestras comunidades y en la sociedad? Por eso debemos cultivar esa presencia de la Virgen María en medio de nosotros para que seamos cada día mejores discípulos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por compartir, gracias por hoy tener un acto de devoción con la Santísima Virgen María, un rezo del Santo Rosario en familia o al menos una oración dirigida con amor a nuestra Madre, agradeciéndole a Dios por su presencia en medio de nosotros. Dios los bendiga.